Ustedes no solamente son autoridades y no solamente son responsables por los seres humanos, sino que son responsables por todos los seres vivos que hay en el planeta. Los seres vivos están totalmente interconectados entre sí y cuando hablamos de seres vivos entendemos hasta el conjunto del planeta Tierra, los ecosistemas que la conforman, los páramos, los manglares, las praderas, los valles, los humedales, pero también hablamos de los microorganismos y de todas las especies animales y vegetales que habitan esos ecosistemas, pero que también habitan en nosotros. Se habrán dado cuenta ustedes de cómo parecería que están aumentando los desastres en el planeta Tierra, inclusive en Colombia. A veces pensamos si será que hay más inundaciones que antes, o más sequías que antes, o más erupciones volcánicas que antes. Y efectivamente, en algunos casos, particularmente con lo que tiene que ver con el clima, pues sí hay eventos mucho más fuertes, eventos mucho más prolongados, eventos que de pronto aparecen por fuera de las épocas en que aparecían normalmente. Seguramente no hay más erupciones volcánicas, ni hay más terremotos. Pero con el clima el asunto sí está variando porque una de las formas a través de las cuales el planeta Tierra expresa de manera más permanente y más evidente su condición de ser vivo es a través del clima. El clima pues son las condiciones de temperatura, lluviosidad, humedad atmosférica en un periodo prolongado más o menos de 30 años y el tiempo pues es lo que ocurre de un momento a otro y los cambios que ocurren en cortos periodos o en periodos un poco más largos, como por ejemplo las estaciones del año. Es importante esa diferenciación entre clima y tiempo. Y el clima y el tiempo, pues no solamente son algo que ocurre por allá como un telón de fondo, sino que son, y eso tenemos que reconocerlo cada vez más, actores del territorio. Ahora hay que negociar con el clima, hay que gestionar el clima, hay que tener en cuenta el clima, los factores climáticos en todas las decisiones que se toman. Y de esa manera, con seguridad, se va a poder reducir la probabilidad de que ocurran desastres. Muchas de las personas que nos están oyendo seguramente son papás y mamás y tienen niños pequeños y se habrán dado cuenta de que cuando un virus le cae al niño o a la niña, pues su organismo para defenderse produce fiebre. La fiebre entonces es parte de la respuesta inmunológica, es decir, de la capacidad del organismo para autoorganizarse, para rechazar ese virus que lo está atacando. Lo mismo ocurre con el planeta Tierra porque el planeta Tierra también es un organismo vivo y es un organismo vivo al cual los seres vivos que formamos parte de él le otorgamos esa condición. Cuando nosotros los seres humanos a lo largo de los años que llevamos habitando este planeta y particularmente en los últimos 150 años, desde los inicios de la revolución industrial, comenzamos a transformar la composición de la atmósfera y a cambiar de manera muy radical los usos del suelo en muchos lugares del mundo. Entonces hemos obligado a ese sistema inmunológico del planeta a reorganizarse. En alguna manera metafórica y de pronto no tan metafórica, podríamos decir que lo hemos obligado a generar fiebre y esa fiebre está tratando de liberarse de ese virus que lo está afectando. El problema es que ese virus somos los seres humanos y por supuesto nuestra principal responsabilidad ética está con los seres humanos, está con la calidad de vida de las comunidades humanas y particularmente en su caso de las comunidades que forman parte de esos municipios que ustedes tienen en sus manos. Pero por supuesto si queremos permanecer en este planeta tenemos entonces que transformar la manera como nos estamos relacionando con la Tierra, transformar la manera como administramos el desarrollo, como lo concebimos y tenemos necesariamente que cuestionar el tipo de impactos que estamos generando en la Tierra para no obligar al sistema inmunológico de la Tierra a tratar de sacarnos. Oímos hablar con frecuencia del cambio climático. Bueno, el cambio climático es una característica del clima, como su nombre lo indica, y vámonos un poco más atrás. Quizá la característica primordial, esencial del clima es que está cambiando de manera permanente. Cambia de un mes a otro, de un año a otro, de una década a otra, pero también cambia de una hora a otra. Es muy común que amanezcamos con un cielo absolutamente nublado, lluvioso, que a mediodía ya esté haciendo sol y que por la tarde haya mucho calor, por ejemplo. O al contrario, que amanecemos con una mañana despejada, muy caliente,
a mediodía comienzan los truenos y por la tarde tenemos una gran tempestad. Eso es la variabilidad climática y repito, eso es de la esencia del clima. Sin embargo, de un tiempo acá se le ha dado convencionalmente el nombre de cambio climático a las manifestaciones o a los impactos que tiene sobre el clima la manera como los seres humanos hemos ido interpretando y llevando a cabo el desarrollo, y particularmente la respuesta del clima a la gran cantidad de gases de efecto invernadero que hemos inyectado en la atmósfera terrestre y que han cambiado o están cambiando la composición de la atmósfera terrestre. Oímos también hablar mucho del efecto invernadero y a veces injustamente se concibe el efecto invernadero como algo malo, como algo que le ha ocurrido al planeta Tierra y a la humanidad y que realmente es muy grave, cuando realmente nuestra existencia en este planeta de alguna manera o en gran medida más bien se debe a la existencia del efecto invernadero. Piensen ustedes que están en un municipio de clima caliente, están pasando la noche, han ido de vacaciones y resulta que por algún motivo esa noche está un poco fría y entonces se cubren con una sábana y pasan muy buena noche porque ese frío que no los dejaba dormir, pues inmediatamente pasa al ponerse la sábana. Pero por supuesto la sábana no trae el calor. Lo que la sábana hace es evitar que el calor del cuerpo escape y entonces lo mantiene ahí con ustedes y entonces pasan muy buena noche. Eso está muy bien, eso es el efecto invernadero y el papel que hace la sábana o la función que cumple la sábana la cumple en el planeta Tierra los llamados gases de efecto invernadero, de los cuales el vapor de agua es muy importante, el gas carbónico, el metano y otros. Sin embargo, imagínense ustedes que la siguiente noche, en lugar de taparse solamente con una sábana, se emocionan tanto por la noche tan buena que pasaron la víspera que resuelven echarse 3 cobijas de lana, de esas con tigres. Y entonces, pues, ¿cómo amanecen a la mañana siguiente? Pues, por supuesto, van a amanecer enfermos, o furiosos, o sudando, o han pasado muy mala noche porque el calor no los deja dormir. Entonces, algo que es muy bueno, como la sábana, como el efecto invernadero que generan esos gases que hacen el papel de la sábana, se puede convertir en una pesadilla cuando ya no es una sábana, sino son 3 cobijas de lana. Y eso es lo que está pasando. Normalmente el efecto invernadero hace que el calor que viene del Sol y que refleja en la superficie de la Tierra no se disperse totalmente en el espacio, sino que una parte quede guardada, digamos, en la atmósfera terrestre, entre la atmósfera terrestre y la corteza, y gracias a eso la temperatura promedio del planeta es aproximadamente de 15 grados Celsius más y no de menos 18 grados Celsius, que sería la temperatura si no hubiera efecto invernadero. A lo mejor igual habríamos evolucionado, pero seríamos todos pingüinos o estaríamos acostumbrados a otro tipo de condiciones de vida. Pero cuando nosotros comenzamos a sacar del fondo de la Tierra todo el gas carbónico, o todo el carbono más bien, que la vida misma había venido encerrando, por ejemplo, los bosques del periodo cuaternario, los grandes dinosaurios, los grandes animales que se alimentaban de esos bosques y cuyas estructuras, como las de todos los seres vivos, nosotros incluidos, están hechas de carbono, pues estos animales, estas plantas, se mueren, se depositan bajo la corteza de la Tierra y bajo los efectos de enormes cataclismos y de las grandes presiones que hay bajo los efectos de la Tierra se fosilizan y se convierten en petróleo y se convierten en carbón y se convierten en gas, que por esa misma razón son llamados combustibles fósiles. Eso es muy bien. Digamos, durante 65 millones de años o 100 millones de años, la naturaleza fue entonces almacenando el carbono allá debajo. Ese carbono se convirtió en lo que para nosotros son combustibles fósiles, pero allá estaba encerrado hasta que viene la revolución industrial y comienza entonces a liberar en muy pocos años todo eso que la naturaleza se ha demorado tanto en almacenar. Y al liberarlo, entonces se emite a la atmósfera en forma, ya dije, básicamente de gas carbónico. Hay otros fenómenos como los botaderos de basura, como el paso, digamos, o como el producto de la digestión de los rumiantes, de las vacas, que generan también metano. Y hay otra serie de gases pues, que están en la atmósfera que nosotros hemos ido aumentando de manera muy grande. Entonces ya no ocurre, volviendo al ejemplo anterior, ya no ocurre que solamente estamos protegidos por una sábana, sino que hemos ido engrosando las cobijas que nos cubren y se va acumulando entonces cada vez más calor sobre la superficie del planeta y particularmente también en los mares. Entonces, cuando el planeta Tierra que está vivo se da cuenta de esa acumulación de calor, comienza entonces a generar una cantidad de cambios
y todos los efectos de esos cambios es lo que nosotros convencionalmente llamamos el cambio climático. Para que quede claro el concepto, variabilidad climática es la condición normal, natural de la esencia del clima de estar cambiando de manera permanente. Y a los impactos que ejerce sobre la variabilidad climática la acción humana y esa inyección enorme de gases de efecto invernadero, convencionalmente se le da el nombre de cambio climático. Entonces recuerden, lo principal aquí es no echarle la culpa al efecto invernadero, más bien agradecerle porque nos permite vivir con una temperatura agradable, entender que los cambios del clima son de la esencia del mismo clima, pero entender también que sobre esos cambios, la manera como hemos entendido el desarrollo y particularmente la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles, entonces se está generando un impacto mucho mayor que se llama cambio climático y que necesariamente está cambiando radicalmente todas las reglas de juego para vivir en la Tierra.